En las profundidades de la tierra, donde la oscuridad devora la luz, y el sudor se mezcla con el polvo de carbón, dos hermanos compartían un destino forjado en la mina. Luis, el Mayo era fuerte y respetado, un hombre hecho a la imagen de las rocas que partía, pero en su corazón crecía una sombra, un amor silencioso y profundo, por Margarita, la mujer que su hermano menor, Ángel, había traído a sus vidas. Margarita, con su luz y su risa, era una flor exótica, en aquel paisaje gris de trabajo y sacrificio. Ángel, más soñador, la amaba con una devoción pura, sin ver la tormenta que se gestaba en el alma de su hermano. Para Luis, cada gesto de cariño entre Ángel y Margarita era una espina, cada risa compartida, un eco de lo que él anhelaba y no podía tener. Su amor se transformó en una obsesión silenciosa, un veneno que corrompía su espíritu día a día. Se sentía como un intruso en su propio hogar, un espectador de una felicidad que creía merecer. La casa, que antes era un refugio, se convirtió en una jaula de celos, donde las paredes parecían susurrarle sus fracasos y deseos prohibidos. La mina, con su peligro constante, era casi un alivio comparado con la tortura de verlos juntos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En la mesa, durante la cena, los silencios pesaban más que las palabras. Las miradas de Luis se volvían más oscuras, cargadas de un resentimiento que apenas podía contener. Ángel, inocente, intentaba unir a la familia, sin comprender la naturaleza del abismo que se abría entre ellos. Margarita, por su parte, comenzó a sentir una inquietud, una opresión en el ambiente. La amabilidad de Luis tenía un filo. Sus cumplidos sonaban a advertencias. La casa se había vuelto un campo de batalla emocional, y ella estaba en el centro, sin saberlo. Una tarde, mientras Ángel estaba en la mina, Luis se acercó a Margarita. Sus palabras, al principio amables, se tiñeron de una desesperación posesiva. Le habló de su amor, un amor que había guardado en secreto, un amor que, según él, era más fuerte y verdadero que el de su hermano. Le describió un futuro juntos, lejos de la miseria de la mina. Margarita, asustada y confundida, lo rechazó. Vio en sus ojos no el amor, sino el reflejo de una obsesión peligrosa, una necesidad de poseerla como si fuera un objeto. Ese rechazo fue la chispa que encendió la pólvora. La bondad de Luis se quebró, revelando al monstruo que había alimentado con sus celos. La tragedia era inevitable. Un día, en la negrura de la mina, ocurrió un accidente, un derrumbe. Cuando el polvo se asentó, Ángel ya no estaba. La versión oficial habló de un lamentable infortunio, una de las tantas muertes que se tragaba la tierra. Pero en el pueblo, los susurros comenzaron a volar. ¿Fue realmente un accidente? Las miradas se posaban en Luis, que ahora tenía el camino libre hacia Margarita. Pero la libertad que tanto ansiaba se convirtió en su propia prisión. La culpa lo carcomía, y la imagen de su hermano lo perseguía en cada sombra, en cada rincón de la casa, que ahora compartía con una Margarita rota por el dolor. Margarita, viuda y sola, se vio atrapada. Luis, mostrándose como su protector, la rodeó con un cuidado que era más una jaula que un consuelo. Insistió en casarse con ella, para honrar la memoria de Ángel y cuidar de ella. Para Margarita, cada día era una tortura. Vivía con el hombre que sospechaba era el responsable de su desgracia. Un hombre cuyo amor era asfixiante y posesivo. Su hogar se había convertido en un mausoleo de recuerdos dolorosos. Y la presencia de Luis era un recordatorio constante de la vida que le habían arrebatado. Su amor por Ángel se mezclaba ahora con el miedo y el odio hacia su hermano. La comunidad minera, unida por el sufrimiento y el trabajo duro, observaba en silencio. Sabían de la rivalidad entre los hermanos, de la obsesión de Luisán. Aunque nadie se atrevía a acusarlo directamente, el juicio estaba en sus ojos. Luis, que antes era un líder, se convirtió en un paria. El respeto que se había ganado con su fuerza se desvaneció, reemplazado por la desconfianza y el desprecio. Intentó comprar el perdón con dinero, ofreciendo ayuda a las familias de otros mineros, pero su culpa era una mancha que no podía lavar. Estaba solo, rodeado de fantasmas,
y del eco de sus propias mentiras. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La casa era un infierno silencioso. Margarita se marchitaba, su espíritu aplastado bajo el peso del control de Luis. Él, por su parte, se hundía cada vez más en la paranoia. Veía a Ángel en los ojos de Margarita. Oía su voz en el crujir de la madera. La victoria que creía haber conseguido era en realidad su más grande derrota. Había obtenido a la mujer que deseaba, pero había perdido su alma, su hermano y el respeto de todos. El amor, si alguna vez lo fue, se había transformado en una cadena que los ataba a ambos a un destino de miseria emocional. La mente de Luis comenzó a fracturarse. Las noches eran un tormento de pesadillas. Soñaba con la mina, con el rostro de su hermano en el momento del derrumbe, con los ojos acusadores de Margarita. La realidad y la alucinación se mezclaban. Durante el día, se volvía más controlador, más errático. Le prohibía a Margarita salir, hablar con los vecinos. Su miedo a perderla lo convirtió en un tirano. Quería borrar el pasado, pero el pasado estaba vivo dentro de él, un intruso en su propia conciencia que le recordaba constantemente su crimen y su condena. Finalmente, la verdad, como el agua que se filtra por las grietas, encontró una salida. Un viejo minero, amigo de la familia, que había estado cerca el día del accidente, no pudo más con el peso de su silencio. Impulsado por la justicia y la compasión por Margarita, decidió hablar. Contó lo que vio, no un accidente, sino una acción deliberada, un empujón en la oscuridad, un acto de traición nacido de los celos. La confesión recorrió el pueblo como un incendio. La justicia de los hombres, lenta pero segura, comenzó a moverse. Luis, el intruso, el hermano traidor, ya no tenía dónde esconderse. Su mundo, construido sobre una mentira, se derrumbó por completo, dejándolo sepultado bajo el peso de su propia oscuridad. Comparte tu reflexión y debatamos sin censura. Suscríbete a Audiolibros Prohibidos. IA para más obras que nunca escucharás en otro lado.